Miren, en cualquier trabajo supongo que hay, pues, casos de rutina. De esos que resuelves, archivas y la verdad olvidas. Pero de vez en cuando llega uno. Uno que simplemente no se va. Se te queda grabado. Esta es la historia de uno de esos casos. Es una frase tan simple, ¿no? Pero que lo cambia absolutamente todo. Es la diferencia entre un expediente más en el archivero y una historia que te va a acompañar, pues, para siempre. Y justo este es uno de esos que no pasan. Uno de los que fue de verdad imposible de olvidar. Como pasa en muchísimas historias de investigación, todo arrancó con una llamada telefónica. Pero esta no era una llamada común y corriente. Y es que del otro lado del teléfono no había gritos, no había esa desesperación que uno esperaría. Era algo mucho más sutil, y por eso mismo mucho más perturbador. Era una duda callada, casi como un susurro, pero con la fuerza de una certeza absoluta de que algo muy en el fondo andaba muy mal. Y claro, esa duda tenía una razón de ser muy, muy concreta. Se trataba de su hijo, un pequeño de 5 años, que en cosa de 2 meses había cambiado por completo. El niño que ellos conocían de pronto era más callado, más lejano, tenía actitudes que simplemente no cuadraban con su edad, y lo peor para los padres era que no tenían ni la menor idea de por qué. Ante un cambio así, tan repentino y sin explicación aparente, la primera pregunta que te tienes que hacer es siempre la misma. ¿Qué es diferente? ¿Qué pieza nueva hay en el rompecabezas? Y la respuesta en este caso fue inmediata y fue única. Solo había un elemento nuevo en la dinámica de esa familia. Acababan de contratar a una nueva niñera. Pero bueno, tener una sospecha es una cosa, y actuar para confirmarla, eso ya es otro nivel. Esto llevó a la familia a tomar una de las decisiones más difíciles que se puedan imaginar: vigilar su propia casa. Hay que entender que este proceso es una agonía. Primero, tienes que confrontar esa idea terrible que te ronda la cabeza. Luego, aceptar que vas a poner cámaras en tu propio hogar, en tu espacio seguro. Y por último, lo más pesado, la espera. La parte técnica, pues, fue instalar microcámaras ocultas. Pero la carga emocional era tremenda. 3 días de grabación. 3 días que para esos padres seguramente se sintieron como una vida entera, ¿no? Flotando entre la esperanza de que todo fuera un error y el pavor de tener la razón. Y después de esa espera interminable, pues llegó el momento de la verdad, de sentarse a ver esas grabaciones y enfrentar lo que sea que contuvieran. A veces, la verdad es así de cruda, así de directa y dolorosa. Las grabaciones no dejaron ni un solo espacio para la duda. Confirmaron lo que nadie, absolutamente nadie, quería encontrar. No hace falta entrar en detalles morbosos, para nada. Es suficiente con entender estas dos cosas, que son demoledoras. Era real. Y era grave. La confianza que habían puesto en esa persona había sido traicionada de la peor forma que uno se puede imaginar. Cuando te dedicas a esto, aprendes a poner distancia, a crear como una barrera emocional para poder hacer tu trabajo. Pero hay cosas tan crudas, tan reales, que simplemente atraviesan cualquier defensa que puedas poner. Hay cosas que rompen cualquier barrera. Con pruebas tan claras en la mano, uno pensaría que el camino para buscar justicia sería directo, ¿no? Pero aquí la historia nos muestra otra cara del problema, el momento en que el sistema simplemente no responde. Imaginen la frustración. Se presenta la denuncia oficial, con pruebas irrefutables, pero pasan los días y luego las semanas. Y nada, la respuesta era lentísima, el caso nomás no avanzaba. Para los padres, cada hora de inacción era una tortura. Viendo que el sistema estaba atorado, se tuvo que tomar un camino diferente, uno que al final demostró ser increíblemente poderoso: hacer público el caso, darle visibilidad. El contraste fue, vaya, brutal. Por un lado, tenías los canales formales atorados en burocracia y en una inacción desesperante. Por el otro, la presión pública. Una sola rueda de prensa bastó para generar una reacción inmediata y obligar al sistema a moverse. Al final, fue la gente, fue la presión social, la que logró destrabar el proceso. Una lección muy fuerte. A veces, para que te escuchen, tienes que hacer mucho ruido. El caso, afortunadamente, tuvo una resolución legal. Pero más allá de eso, ¿qué lecciones, qué enseñanzas nos deja una experiencia tan dura como esta? Yo creo que esta es la lección más importante de todas. Hay que recordar que todo esto empezó con esa duda silenciosa en la voz de una madre. Esa intuición que, como dice el propio investigador, casi nunca se equivoca. Siempre hay que escucharla. Al final, este caso nos deja 3 verdades muy claras y muy duras. Primero, que la intuición de un padre o una madre es una señal poderosísima que no se puede ignorar. Segundo,
que tener las pruebas, por más claras que sean, a veces no basta. Y tercero, que la justicia en ocasiones no se mueve sola, hay que empujarla para que avance. La chama de un investigador exige ser objetivo, mantener cierta distancia para poder hacer el trabajo bien, sin que te consuma por dentro. Es una necesidad profesional. Pero al final del día, detrás del investigador hay una persona. Ya hay casos, como este, que rompen esa distancia. Que no los puedes meter en un archivo y ya está. No, simplemente se quedan contigo, para siempre. Este fue uno de ellos.